cubana Ioane Sanches. Ioane, quando você chegou no Brasil, na Bahia, um dos cartazes que protestavam contra a sua visita dizia mais ou menos o seguinte: há milhões de crianças famintas no mundo, nenhuma em Cuba. Eu pergunto, primeiro, isso é verdade? Segundo, questão da Revolução Cubana. Nunca teve muita liberdade, teve momentos piores, parece que está melhorando. Mas em termos de ganhos materiais, a Revolução conseguiu alguns. Nos termos de educação, saúde, pelo menos o regime alardeia muito isso, e as comparações estatísticas com outros países da América Latina também beneficiam Cuba. Quando acabaram os subsídios soviéticos, quando acabou o comunismo, acabou o subsídio a Cuba, acabou a importação de açúcar e de álcool e houve uma crise econômica profunda que nunca foi resolvida. Eu pergunto, em suma, a Revolução Cubana, o movimento 28 de julho, melhorou as condições de vida do seu país? A liberdade, quando ela vier, está vindo, me parece, será possível conciliá-la com os níveis de igualdade y implementar tecnológicamente el país? ¿Qué se acha? Bueno, sí, una de las consignas que me esperaba en Brasil cuando llegué, y también la conozco desde Cuba, es esa de que ningún niño cubano muere de hambre, ¿no? Eso en teoría es verdad, aunque podría decir que no están todo lo bien alimentados que deberían estar los niños cubanos, o sea, los niños en general, ¿no? Pero lo que hay que preguntarse no es si mueren de hambre o no, sino cómo es posible que se alimenten. En un país que vivimos bajo una dualidad monetaria, donde el salario real apenas alcanza para sobrevivir alimentariamente 2 semanas con una alimentación muy básica, muy poco variada, ¿cómo viven esos niños las otras semanas del mes? Bueno, sobreviven no gracias al sistema, sino a pesar del sistema. Sobreviven porque sus padres, por ejemplo, desvían recursos del Estado. Sobreviven, por ejemplo, porque tienen un pariente, un familiar en el exilio que envía remesas para sobrevivir. Sobreviven porque la madre ejerce la prostitución o ejerce una actividad económica ilegal. Por tanto, es cierto en parte que está cubierto el tema alimentario, pero no creo que sea directamente un logro, una conquista del sistema, sino también una conquista del esfuerzo, el ingenio y el no dejarse aplastar por el control que tenemos los cubanos en general, ¿no? Ahora bien, en torno a la educación y a la salud, lo cierto es que ese gran mito, ese gran estereotipo que es la calidad de la educación y la salud en Cuba, obedece fundamentalmente a lo que fue en los años 70 y 80 el sistema educativo y el sistema de salud pública. En esos años la Unión Soviética enviaba un subsidio bastante abultado y Cuba pudo permitirse, o el gobierno de Cuba pudo permitirse, la creación y construcción de un sistema educativo muy complejo, muy variado y muy extensivo en territorio nacional. Eso fue una conquista importante porque, uno de los grandes problemas sociales antes de la revolución era precisamente tratar de llevar la educación a un grupo de personas desfavorecidas socialmente, con grandes limitaciones materiales, que podían acceder a una educación primaria pública, pero después se complicaba y además en los pequeños pueblos no había aulas, etc. Uno de los grandes lemas de la revolución fue siempre el tema de la educación. Ahora, ¿qué es exactamente hoy la educación en Cuba? Bueno, un sector con muchas limitaciones, con mucha precariedad material, dado que después del subsidio soviético, pues toda esa gran infraestructura quedó sin la posibilidad de sostenerse, ¿no? Por ejemplo, muchos profesores y maestros han emigrado del sector educativo al sector turístico o al sector por cuenta propia, incluso han emigrado realmente de la nación, ¿no? Y eso ha devaluado la calidad de los profesores frente a las aulas. Exceso de ideología, exceso de formación para la creatividad, exceso de una formación para aceptar y sin discutir los conocimientos. Esos son de los grandes defectos de la educación en Cuba. Lo mismo la salud pública. Está en los hospitales, está los profesionales calificados, muy bien calificados, pero se puede uno encontrar situaciones tan contradictorias como ir a un hospital y hay una sofisticada máquina de tomografía axial computarizada, pero no hay un termómetro.
Hay un médico cirujano que podría ser el mejor de Latinoamérica, un ejemplo, pero no hay una aspirina. Esos son los claros y oscuros de la salud pública en Cuba. Creo que sería muy bueno para la Cuba futura mantener el reto de la extensión, que es una de las conquistas fundamentales del proceso que algunos llaman revolución, y aunque yo en lo personal pienso que la revolución terminó hace mucho, ¿no? Mantener esa extensión de la ubicación de las escuelas, la gratuidad, por lo menos hasta la enseñanza secundaria, y mejorar eso con calidad, sacar la ideología y la política finalmente de las aulas, y lo más importante, no decirle nunca más a ningún ciudadano cubano que tiene que callarse y que tiene que aplaudir porque el gobierno le da educación y salud. No. Esa educación y esa salud la pagamos nosotros. Cuando un obrero en Cuba recibe un salario que no supera los $20 al mes, ahí está pagando su educación y su salud, incluso si no va a la escuela y no va al médico. Entonces hay que romper un poco el mito de la gratuidad, porque evidentemente todo ese sistema colapsado, con diferencias, con grandes problemas materiales, sale de nuestro bolsillo. Por tanto, tenemos que comportarnos hacia la educación y la salud como críticos, no como ciudadanos que reciben una dádiva del gobierno. Sandro.